un niño sin tener mayor conocimiento y sin tener otro apoyo más que eh, el pastor, que se sentía un tanto el pastor casi con las manos atadas para poder ayudarme en algo, qué hacer. El pastor, se dedicaba, por ejemplo, a conseguirme por ahí ropa para vestirme, tener algo en los pies, cambiar un poco de ropa. Él trataba de poner que yo usara corbatita ya, cuando ya empezó a conseguirme cosas, para que fuera bien presentado. Y cuando vinieron aquella visita de los Estados Unidos, como le decía yo, el supervisor Edmundo Auhaus-Cotting, su esposa Ivonne, ellos no escatimaban, me abrazaban, me daban cariño, me acuerdo que me daban besos. Y yo, para mí eso era algo especial, grande, porque yo yo no conocí cariño de madre, porque no tuve mamá. Tenía 1 año 6 meses cuando yo quedé sin madre, según mi padre. Así que no la conocí. Así que cualquier cariño que venía por fuera para mí era un premio, algo extraordinario. Y le gustaba que yo le cantara. Me acuerdo que una señorita, alguien me dijo, ella se hace como que usted no sabe el coro para que tú le cantes, porque se admira de la personalidad que yo tenía. Una personalidad tremenda, no sabía lo que era vergüenza. Pero eso lo hizo Dios, eso lo hizo Dios. No era nada mío, no. Porque si fuera mío yo me habría seguramente avergonzado, me sentiría incómodo. No, tenía una personalidad extraordinaria que yo ahora lo admiro eso, y yo digo, lo hiciste tú, Señor, tú lo hiciste. Es como si las cosas yo no las veía, no la veía en su naturaleza, simplemente era yo y el Señor y yo. Y eso que tenía esa personalidad de buscar a Dios y orar al Señor. Yo me acuerdo que todavía, y yo tengo en memoria, pero lo tengo nítido, me acuerdo que en un campo de donde yo vivía, tipo una subida así, cortaron 3 árboles grandes y se quedaron unos troncos más o menos como cada uno tendría su medio metro. Y me acuerdo que a mí me llamó la atención porque estaba en una forma de una punta diamante los arbolitos, y se fue hacia un rinconcito. Y yo iba a orar allí. Y no sé cuál era la atracción, pero yo iba a orar allí. Pero no me pregunte qué oraba, porque no me acuerdo, pero yo iba y oraba allí. Y esos árboles empezaron, que lo cortaron para que se secaran y se hicieran troncos, y resulta que esos árboles empezaron a brotar de nuevo, todo. Los 3 troncos se brotaron. Ahora yo lo aprecio eso, ahora yo lo digo, era Dios. Yo me metía en una sequía se entiende que era donde en su tiempo corren agua y después se seca en tiempo que no hay agua, por eso se llama la sequía. Yo me acuerdo que me metía en esa sequía y ahí era una cosa, no sé, placentera para mí, orar allí dentro de esa sequía. Lo hacía. Oraba al Señor. A veces llegaban chiquillos que estaban junto conmigo. Yo le decía, mire, o hacíamos pelotas de trapo, me acuerdo. Vamos a jugar la pelota, sí, pero voy a ir allí y voy y vuelvo. Ah, ¿voy a ir a orar? Sí, era para mí normal eso. Eso lo hace Dios solamente. Porque si yo dijera, yo lo hice porque lo sentía, no, mentiría. Lo hacía así como alguien sonámbulo. Hoy lo entiendo que era de Dios. Ahora lo entiendo y lo miro, que eso hizo Dios conmigo. En una forma especial. Si toda la gente decían, todos hablaban del pequeño Canuto. Emilio es conocido por todo. Pero lejos, para allá, conocían que allí en ese lugar había un niño que se llama Emilio y era Canuto. Daba mucho que hablar, pese a mi miseria, a mi pobreza. Entonces todos aquellos que lo supieron, lo escucharon de la boca de mi pastor Antonio Huichacura, que era mi pastor directo, entonces le conversaba todo lo que pasaba conmigo. Entonces
me tomaban fotos. Yo recuerdo que sí sé, que en una parte sé bien que Osvaldo Orellana, que era chileno, hijo natural de Temuco, estaba enviado en Canadá, allí estaba predicando, allí tenía su iglesia, pero él cumplía pastorado y cumplía ministerio de evangelismo. Él sí tomaba fotos de mi padre, tenía fotos míos y se los llevaba. Yo los vi, por eso me acuerdo, sí, muy nítido, eso me acuerdo. Aquí lo tengo, ¿ves? Ahí está usted, ahí está el hermano Juan, su papá. Y mi papá todavía no era cristiano, pero le tomaba fotos y se lo llevaba. Entonces, claro, uno dice en forma quizás agrandándose, oh, internacional. Pero yo he llegado a entender en todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy, que no hay un viaje más extraordinario y único el volar con Cristo. ¿Qué importa que yo haya ido a ese país y al otro país y al otro país? Sí, yo lo valoro, lo agradezco. El Señor me tiene en esa escala. Me consideró y se cumplió su palabra. A miles era testigo del Evangelio. Cuando yo entendí y lo acepté y dije y doy gloria a Dios y di gloria y alabanza al Señor, fue cuando yo trabajé con el hermano G. Ávila para las pre-campañas aquí en nuestro país. Cuando en una ocasión aquí en un estadio que hay aquí en Pudahuel, había una asistencia de 8.000 y tantas personas según registro. Habían todos los que colaboraban, hacíamos pre-campañas, pastores, varios siervos del Señor. Y el hermano Gille decía quién iba a hacer el devocional. Él le preguntaban, aquí están todos estos siervos, ¿cuál de ellos va a ordenar que tenga el devocional? Cuando de repente, en medio de todo ese grupo, que yo tenía un grupo de hermanos que me apoyaban, hermanas, cuando de repente una hermana, mi hermana María Gallardo, me dice, mi pastor, por afecto, por respeto, por cariño, me decían pastor antes que lo fuera. Le están llamando por el altoparlante. ¿Quién? Pero si yo no había escuchado nada. Le están llamando que suba al púlpito. Yo en principio, en un instante breve, así dije, no, están equivocados. Cuando de repente dicen, lo están llamando, que tiene el devocional. Cuando oí aquello, sabe Dios que habla verdad, me temblaron todas mis piernas. ¿Cómo yo, el don nadie, iba a ser considerado en medio de tantos siervos del Señor para que yo tuviera el devocional en una campaña masiva? Pero fue de Dios, porque Dios le puso en el corazón, hermano Gille, hermano, y yo dijo, llámeme a ese siervo que está aquí en la lista. Cuando tuve el devocional, vi la masa llena de gente. Y después se dio el aviso al final, dijeron tuvimos una asistencia de 8.000 y tantas personas. Y vino la palabra que me había dicho la hermana Felicinda Chureo, de que yo iba a ser testigo del Evangelio a miles de personas. Dije yo, aquí está la confirmación, esto fue de Dios. Pero ya había recorrido tanta radio, cárceles, hospitales, el San Luis, el hospital, el Tórax, el San Borja, el traumatológico una sola vez, el San Juan de Dios nunca he estado. Estuve en el Capuchino predicando el Evangelio, el cárcel Capuchino, donde están los grandes. Porque a mí me llevaron a predicar el Evangelio. Yo nunca me he andado presentando, yo nunca busco púlpito, jamás hasta el día de hoy. Estuve en la cárcel de Temuco, estuve en la cárcel de Mulchen, estaba en el hospital de Los Ángeles. A mí me llevan. Yo no busco, no me presento, sino que espero en Dios. Y me atrevo a hacer cosas, como le contaba yo cuando le mostré por interceder porque Dios obrara en aquel bebé.
de allí, en lugar de Coyanco, en Los Ángeles, donde no había un templo. Pero pareció que había un templo porque resulta que llegaron gente, ahí mismo ellos mismos daban testimonio, diciendo, esta gente, ¿de dónde viene? Le preguntaban, decían, venimos de tal, nombraban cierta parte, hacia la cordillera de Los Ángeles. Caminaron kilómetros y kilómetros, pero llegaron en su vehículo a esa campaña. Y testigo de eso, el pastor Sergio Lira. Testigo de eso, el pastor Andrés Prado, que viven hasta el día de hoy. Dios hizo eso. El pastor Sergio un día me dijo, si yo quisiera aprender un poco de ser atrevido como usted lo es. Usted dice hay que ser atrevido para atreverse a hacer algo. Y quiero tener un poco de eso, pastor. Pero lo hace Dios. Para un pati pelado que era yo, que Dios me haya considerado para estar en un congreso internacional, internacional, y además era interdenominacional, que se celebró aquí en el hotel de Galería 5 Estrellas, de aquí es Estado 51, donde tuve el honor de poder conocer siervos del Señor como Javier Ries, Raúl Ries, siervo del Señor de Carolina del Norte. Poder conversar de cara a cara con ellos. Ellos con su intérprete, yo le preguntaba y ellos me preguntaban. Si habiendo tantos siervos lo hicieron. Entonces Dios me ha considerado, aunque no me considero los hombres, ahora que soy viejo peor, pero Dios aún no me posterga. Mientras haya aliento de vida, procuraré estar vigente en el Señor, para la gloria de su nombre. Los hermanos empezaron a decirme, yo quiero que usted nos pastoree, vinieron y se agruparon. Hubieron 60 hermanos reunidos en mi casa, 60 hermanos, matrimonios. Y yo, ese ajustito que habíamos hecho ahí, me atreví a levantar el evangelista José Moreira, Son Unza, que andaba aquí en Chile, lo conocí en la Sociedad Bíblica, y le dije yo, usted podría ir, tengo esto y esta situación, esta es mi iglesia. Tenemos ahí en mi casita a un costado, tengo una ranchita, ahí hacemos culto. ¿Usted iría? Claro que sí, me dice. Y vino a predicar 2 veces. Y el pasaje se llenó por la novedad de que el evangelista predicaba con intérprete. Entonces, son cosas. Estuvo el hermano Yusef de Carolina del Norte, de Estados Unidos, predicando en mi casa. Entonces me he atrevido a hacer cosas. No para competir, libre Dios mi alma, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Nunca he entendido que el hombre, por más que Dios lo use en lo que sea, me he tenido cuidado en eso. Nunca se atribuye a una estatura que Dios no le haya dado. Si Dios lo usa, no es nada más ni misericordia, nada más que misericordia, bondad de Dios. Porque quien hace la obra es Dios. Por supuesto usa al hombre, porque Dios se ha llamado a hacer la obra de Dios. Por algo y para algo ha llamado a los hombres. Por algo y para algo ha llamado a una mujer. Para que sea testimonio y vea la gloria de Dios. Porque dice su palabra en Efesios que somos llamados para alabanza y gloria de su nombre. Así que no importa cuántas cosas gloriosas y benditas podamos ver, tenemos que atesorar y guardar con humilde corazón. No le agrada a Dios el hombre que sea soberbio, altanero, el hombre que se crea cierta estatura, que es más que otro. Si usted tiene estatura más que yo, el honor, la alabanza, es para Dios. Es para la alabanza de Dios. Amén.
La tierra abrió su ventana de barro y me dio una flor, y esa flor se llamaba la verdad. La recogí y algo me hizo cambiar y cambié. Buscaba un monte, mas a un valle me volvió. Y yo vi una silueta cargando una cruz. Lo miré y lo seguí entre la multitud. ¿A dónde vas?, le pregunté, maestro. ¿A dónde vas? No me habló y le vi caer, levantarse y seguir. Un azote con su espalda se ensañaban. El sol ya no estaba, las mujeres no lloraban. En la cumbre de los tejados y en su frente se mezclaba con la sangre el sudor. ¿Qué van a hacer? Grité, si yo sé que es Jesús que nos ha hecho tanto bien. ¿Por qué le van a clavar? Él no grita, quieto está, no hay quejas en él, y es más grande que el dolor, la amargura de aquel beso del traidor. Y como una flor lo alzaron clavado en la cruz. Hay dos ladrones rodeándole el sufrir. Eli, Eli, con angustia gritó en la cruz. ¿Por qué, maestro, por qué se te ha apagado así? Ha muerto, murmura su gente llorando, y todo terminó. El velo se parte y la tierra tembló. Día tercero. Los guardias del sepulcro huyeron, y unos ángeles han dicho a las mujeres que buscaban el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, y Él ha resucitado, y hoy hay una tumba vacía en el mundo, y en la tumba del Señor Jesús, como una flor te alzaste triunfante al fin, y un sepulcro vacío en Judea se quedó sin ti. Como una flor te alzaste triunfante, Jesús, y un sepulcro vacío en Judea
rodea se quedó sin ti. Bueno, son muchas las situaciones difíciles que he tenido en la vida, pero atribuyo que todo es plan de Dios. Ciertamente en el instante uno, en el caso mío al menos, no lo apreciaba como plan de Dios. Porque mientras usted está en el dolor, no le dice gloria a Dios, no le dice gracias Señor por este dolor, ¿verdad? Solo que cuando pasa el tiempo, entonces entiende que Dios allí tenía un plan. Dios llama al hombre con un propósito. Cada hombre, cada mujer, o si Dios ha llamado a un niño o una niña, que uno lo admira por esto, por diferentes cosas que hay, cosas especiales. Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué lo atribuyo que Dios tiene un plan en esto? En lo que sucede a un hermano, le sucede a un cristiano, me sucede a mí, a otro. Porque dice su palabra que no hay una sola hoja que se mueva sin la voluntad de Dios. Yo creo que es importante que nosotros, los hijos de Dios, lo que decimos y confesamos con nuestra boca, que sí creemos en Dios, pero debe ir pero muy acompañado, estrechamente acompañado con nuestra acción, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Y en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. Si alguien me dice, es que es difícil, no le voy a decir que no. Es muy difícil. Para nosotros los humanos es muy difícil. Pero si vamos a la palabra, no tenemos excusa delante de Dios. Romanos 2 dice claramente, quien quiera que sea tú no tiene excusa delante de Dios. Ciertamente nosotros no buscamos excusa de esto, el otro. En una ocasión, mi amado pastor, que no lo olvido, mientras tenga lucidez, creo que lo voy a tener en mente siempre. Lo amé por su transparencia, cristalizado por la verdad y por la justicia. Mi hermano, mi pastor Ángel Reyes Borges, que predicó la palabra como alguien podría decir a espada descubierta, a espada desnuda. Él tenía el concepto, dice, que el hombre que viene al Evangelio es porque Dios quiere tratar con él, pero no al modo del hombre, sino al modo de él. Formarle un carácter y darle un carácter. En otra palabra, la iglesia tiene que tener un carácter. Formar un antecedente, tener un sello, para que sea gente de rapto, gente considerada como las vírgenes prudentes, como las vírgenes sensatas, no insensatas. ¿Cuesta entender esto? Sí, mucho. A uno más que a otro. Pero Dios le da a entender en la medida que el hombre busca. Tantas cosas suceden, uno se pregunta y dice, ¿por qué, Señor? De repente caemos en el cinismo y dice, ¿y por qué a mí? Como que muchas veces no creemos en lo intocable. Y eso no es verdad. Ante Dios no.
al hombre que Dios le llamó al Evangelio, lo llamó al sacrificio. Dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Brinco, salto, emociones. El Evangelio no consiste en emociones. Si yo le danzo al Señor, cuando Dios me toma, yo danzo. Pero ¿sabe que yo danzo? No pierdo la razón. Es mentira satánica que dice la Iglesia Católica que Dios anula la mente. En su teología dice que anula Dios la mente. Eso es mentira. Mentira. A toda luz es mentira. Porque ¿cómo tratará Dios con un hombre dormido en la indiferencia? Si Dios se comunica, Dios es comunicativo. El hombre tiene que estar consciente de su razón, de lo que Él es. Pero sí pasa eso. Nos preguntamos, ¿por qué? Solo cuando salimos del asunto, cuando salimos de allí, cuando gloriosamente a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios salimos a flote de los problemas, venimos a reaccionar, era plan de Dios, era voluntad de Dios. Señor, tenemos que decir, Señor, perdóname porque murmuré, perdóname por esto, perdóname por aquí, perdóname. Oiga, me pasó a mí muchas veces, por eso lo digo. A veces creí que estaba olvidado de Dios. Cuando yo caí enfermo de broncopulmonar, estoy en mi trabajo y trabajaba, en esos años trabajaba y estudiaba. Porque a mucho esfuerzo pude lograr un poco de conocimiento secular, trabajando y estudiando. Estoy trabajando en un restaurante donde se exigía carnet de sanidad. Estaba encargado de la bodega yo, y todo lo que trabajaban tuviera contacto directo con la preparación de alimentos, sí o no, por el hecho de trabajar en un restaurante, tenía que tener carnet de sanidad. Cuando fuimos a renovar el carnet de sanidad me encuentran con que yo estoy enfermo. Me mandan urgente al Hospital San Juan de Dios a sacarme una ábreo, que se llamaba antes, ahora se llama radiografía. Me voy a sacar un ábreo, claro. Cuando el doctor me ve, me acuerdo el doctor Pedro González, y el otro doctor era el doctor Choker de San Juan de Dios. Se toman la cabeza, dice el muchacho, ¿por qué no recurriste ante tiempo que nunca sentiste síntomas de malestar? Que te faltaba el oxígeno, te faltaba el aire, o tosía mucho y a lo mejor vomitaba hasta sangre por momento. Nunca se te ocurrió venir. Tiene un pulmón que te quede la pura cáscara. Y el otro está ya también dañándose. Inmediatamente dan un olor al trabajo, cese de trabajo, urgente, y empieza el tratamiento. Envían carta y ordenanza donde a mis hermanos con que yo había llegado y le dicen separen dormitorio, servicio, baños, todos los servicios, cuchara, plato, porque la enfermedad que tiene puede contagiar porque está grave este joven. Entonces llaman a mi papá, llaman a mis hermanos a que se hicieran el examen. Y gracias a Dios que nadie estaba enfermo de los broncopulmonar. Ninguno de mis hermanos. Mi papá, que era un hombre empedernido en el cigarro, nada. El único yo. Ya no teníamos la comodidad como para que me apartaran todo y tuvieras baño aparte, dormitorio tan aparte. Pasa una noche, mi hermano me llama, me dice, así es que estás enfermo de broncopulmonar.
Y nos llamaron a nosotros que lo dijéramos al examen y estamos esperando el resultado. Pero es tan contagioso lo suyo. Y yo tengo ya un bebé, tenía un bebé que tenía, no sé, 3, 4 meses por ahí. Mi sobrino mayor, hijo mayor de mi hermano, o de uno de mis hermanos. Me dice, está mi papá, está mi cuñada. Mi hermano me dice, lo siento mucho, pero aquí tenemos un serio problema. Me hago una pregunta, me dice, ¿cómo tú te puedes enfermar de esta gravedad de broncopulmonar al punto que nosotros estamos expuestos a estar contagiados si tú eres cristiano? ¿Por qué Dios entonces no te sana? Si andan gritando por la calle que a Cristo sana y tú estás enfermo siendo cristiano. Y añade, hice bien yo nunca ser cristiano. Iba por mirar a la chiquilla a la iglesia. Así que te pido que busques dónde irte, pues yo no te puedo tener. Y si es posible, ahora mismo, esta misma noche, no sé dónde dormirás, pero no puedo darte yo en ningún espacio. Y te prohíbo estrictamente que te acerque a mi bebé, no lo tome más en brazos, no te acerque a él, porque lo puedes contagiar. Teóricamente ellos tenían razón. Ahora lo digo, pero esa vez entonces no lo dije, no lo acepté, sino me empapé de tristeza. Pero felizmente había una bodega, ahí se guardaban cartones, sacos donde venían el azúcar en esos años 50, de 50 kilos, había muchos sacos. Me fui a dormir en esa bodega, me hice cama de saco, me tapé con saco. Y en el día me iba a la Quinta Normal a pasearme, a sentarme. Me iba al tratamiento, hacía mi tratamiento, me iba a la Quinta Normal otra vez, los días estaban buenos, favorables para mí. Y ahí enfermo. Cada vez me sentía más. A veces me quedaba dormido felizmente, nunca me quedé dormido de espalda, porque si me hubiera quedado de espalda no estoy hablando. Porque mi pulmón se reventaba en sangre y cuando yo me despertaba tenía la boca llena de sangre. Botaba sangre por el ano, botaba sangre por mi boca. Los pulmones estaban hechos tira. Así pasé, yo creo que el mes. Por último, cuando ya no soporté, el tiempo se acercó también. Le digo a mi hermana, viajo donde mi hermana, y le digo, mamita, porque yo considero a mi hermana como mamá. Mi hermano Celestino me prohibió estar en casa, no me puede tener por estar enfermo. Y no tengo a dónde estar. Me dice, hijo, ve adentro, vea, si cabe una cama, toma tu cama, te viene, pero espérame un poco, voy a hablar primero con tu cuñado, si él autoriza, sí o no. Fui adentro a ver, no había dónde poner una cama. Pero sí había una cuna más o menos para un niño más o menos crecidito. Sus 10 años el niño podía dormir todavía en esa cama. Mi cuñado, de mala gana, pero sí autorizó que yo me quedé con ellos me quedé. De ahí, donde vivía mi hermana, hasta el Hospital San Juan de Dios habían 10 cuadras. Y lo hay todavía, por supuesto. Y yo me iba a hacerme los tratamientos, a inyectarme 1 millón de penicilina diario, más 12 tabletas penicilina Paz, que era unos diminutos de pastillita, había que tomárselo.
a medida que iba pasando el tiempo, me iba agravando. Esas 10 cuadras para mí era interminable llegar al hospital, me cansaba, me agotaba, me sentaba por allí en el suelo, o si había un lugar, una solera, podía me sentar en la solera. Y fueron pasando el tiempo. Y en esos tiempos entonces era tradicional que todos los cristianos llevaban en su solapa una insignia que decía, Dios es amor. Dios te bendiga, varón. Y yo nunca me saqué la corbata. Llegué al extremo que a mí me faltaron de todo. Zapatos, le ponía cartón debajo, le robaba pasta de zapato a mi cuñado y me ilustraba los zapatos, así que ilustraditos no se notaban que estaban rotos abajo. Me vino todo, como que la polilla se apoderó de mi ropa. Mis ropas se terminaron, andaba todo mal vestido, pero planchado. Ahora me río, pero esa vez no me reía. Ya con esa insignia, Dios es amor, en la solapa del vestón. Un día encuentro la casa antiguamente, o todavía hay algunas por ahí que tienen mamparas que le llaman. Estaba la puerta abierta y había como una entradita de bajadita, una escalerita así. Y me senté ahí a descansar. Y en eso sale la dueña de casa. Sale la dueña de casa y me queda mirando y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Y le digo, estoy descansando, señora, perdón. Me dice, descansando, un joven muchacho como usted, cansado. Le digo, señora, soy enfermo. En eso que le digo eso, la señora pone los ojos en la solapa de mi vestón y dice, y ve la insignia que dice, Dios es amor. Y ella me dice, ¿usted es testigo de Jehová? No, le dije, Dios, me libre. Enfermo pero guapo. Dios me libre. Soy un cristiano por misericordia, de esos que predican en la calle. Entonces, ¿por qué Dios no te sana? Y a mí se me ocurre decirle, Dios no me sana, porque si no estuviera enfermo yo no estaría aquí para decirle que Dios le ama. Mensaje espontáneo que no estaba en mi mente, pero estaba en la mente de Dios. Pasaron tiempo, me fui, y un día estaba todo con el peso de la angustia, pobre, miserable, hecho simplemente hueso y cuero, apestado, enfermo. Me habían inyectado, incluso me habían inyectado equivocado, erróneamente, y me envenenaron. Estuve 18 días aislado de todos, solo personas autorizadas me iban a ver. Me refiero a doctora o enfermera. Mis hermanos se olvidaron de mí, incluso mi papá se olvidó de mí. Jamás me fue a visitar en la casa de mi hermana, nunca lo fue. No tuve una ayuda económica de mis hermanos. Si yo dijera, un día llegó mi hermano con un paquete de galletas, yo diría, sí, un día llegaron con un paquete de galletas. Yo tenía que estar con sobrealimentación y no lo tenía. Mi hermana empezó a tomar lavado, planchado, ganaba plata para poder ayudar al esposo para que él se quejara menos, que yo estaba siendo una carga para él. Mi hermana hizo todo lo que pudo, como una madre. Después que me mejoré, a mí cuando me inyectaron, se me cayó todo el pelo, quedé calvo. A medida que cuando estaba inyectado, cuando estaba infectado, a medida que el sol subía en calor, yo me empezaba a hinchar. Se me cerraban los ojos de la hinchazón, se me hinchaba la cara. Se me explotaron las puntas de los dedos de la mano. Se me empezaron a salir los cueros de la mano.
Se me cayó todo el pelo. Pero sabe que yo había punto de predicación, yo iba a punto de predicación. Parece que tenía una meta que alcanzar. Ganar o morir. Pero morir en Cristo. Y Dios me ayude, en este momento le digo al Señor, me ayude a morir y expirar. Aunque esté débil, olvidado, postergado, abandonado. ¿Por quiénes comieron el pan del Evangelio conmigo? ¿A quién orienté? Hice todo lo que estuve al alcance dentro de mi posibilidad. Dios lo hizo, Dios lo sabe, Dios es testigo. Pero el hombre es así. No quisiéramos que así no fuera, pero es así el hombre. El hombre es ingrato. Cuando digo hombre, digo mujer. Bueno, yo no dejé de estudiar. Seguí estudiando y en la iglesia, o sea, en el colegio predicaba el Evangelio, le hablaba a los compañeros, le hablaba de directora. Me acuerdo de directora, señora Raquel, una gran señora. Ella me estimó tanto que me llevaba a su oficina a conversar conmigo. Cuando estaba cerca de la novedad, no sé de dónde saqué plata, pero sí compré un testamento que era todo blanco, precioso, y se lo regalé. Y ella me ayudó para que yo me ganara la beca de INACAP para ser becados. Cuando el culto que participaba me quedaba como a 4 cuadras del colegio. Esto estaba Ricardo Cummings con San Pablo y el culto estaba en los Andes con Bulnes. Y a mí me habían enseñado de que el hombre tenía que siempre asistir a los cultos, aunque llegue atrasado por su trabajo, por su estudio, por lo que fuera, pero por lo menos venga a buscar su bendición. De acuerdo a su fe será hecho. Y yo eso lo tomé como una doctrina de Dios. Entonces, cuando a las 9 en punto tocaba la campana de la noche para salir del colegio, entraba la directora porque ella no hacía clase. Y decía, llegó la alegría. Yo sé para quién es, porque se la dirigía a mí. Yo ya tenía todo mi cuaderno, todo tenía listo, tomar el cuaderno y salir corriendo a velocidad al culto, el día de los cultos. Tocaba la campana ya, hasta mañana. Y yo corría. Me iba corriendo, cruzaba San Pablo, corría Ricardo Come. Llegaba al culto y Dios tomó un medio maravilloso. Nunca me dijo palabra alguna, solo me dijo, hermano Emilio, Dios le bendiga. Nada más, lo único que me decía, nunca me dijo nada. Más que eso. Pero ¿sabe lo que hacía? Él sabía que en ese culto yo iba a llegar. Iba corriendo, sacaba fuerza de lo que poco que tenía. Llegaba como un anciano, como un viejo, pues si yo estaba enfermo. Pero no fue excusa para dejar de estudiar, no fue excusa para dejar el culto. No tuve excusa para ir a los puntos de predicación. Iba a predicar. La Plaza Roto chileno, si usted quiere hablar con él, vaya y hable con él. Es verdad que estuvo aquí Emilio predicando el Evangelio muchas veces. Hay muchas calles que son testigos que es verdad. Y sobre todo Dios sabe que es verdad. A veces nosotros nos llamamos de excusa por esto, por el otro, lleno de quejas, lo quedamos quejando y no vamos a los servicios. A veces el culto no queda cerca. Y el hermano Lucas se llamaba, el que me esperaba en la puerta, afuera del templo. Me tomaba los libros y yo llegaba en la entradita, llegaba a doblar mi rodilla. A veces estaban empezando a cantar la última alabanza para terminar el servicio. A veces solían estar pidiendo la bendición para irnos. Y a veces estaba terminando el mensaje. Variada situación. Venía el hermano, tomaba todo mi cuaderno en un costado de la mano y me ayudaba a levantarme, ponerme cuando estaba de rodillas me ponía de pie, me ayudaba a ponerme en pie.
Una vez un predicador, me acuerdo que se llamaba Luis, un anciano, un alto, medía como 2 metros viejito, que era delgadito y decía, hermano, pida a Dios que te dé una mirada de amor, una mirada de misericordia. Yo eso lo tomé para mí y yo empecé a orar, Señor, quiero una mirada de misericordia. Señor, quiero una mirada. Oiga, no dejé nunca en paz al Señor. ¿Sabe qué? Estoy hablando del año 67. ¿Sabe que una noche tengo un sueño? Que se abre el cielo, más o menos en ese costado, esa parte arriba. Se produjo una ventana. Una ventana y corría unos lienzos hacia abajo. Visillos que le llaman hoy día. Y un personaje con el pelo que le cubría todo el hombro, dorado, pero su rostro no lo capté bien. No lo capté bien. Pero sí era un varón. Se corre así, por la ventana, como retrocediendo, y da una mirada. Pero tras de eso viene con una mano, en la otra mano con un hacha, y me muestra el hacha. Y me despierto, con un gozo tremendo. No sé a qué hora de la madrugada sería. Nunca puse atención de eso, pero ocurrió. El año 67. Tengo ese maravilloso sueño en que Dios me da una mirada de misericordia, pero también me muestra su justicia. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta sobre árbol que no da fruto. Creo que ese mensaje hoy día debería ser predicado hoy en día, porque la iglesia se ha acostumbrado a vivir de emociones, de brinco y salto. Y el evangelio no consiste en brinco y en salto, consiste en realidades, en una experiencia personal con Dios. Es un trato singular. Es el hermano Carlos y Dios, Dios y Carlos, Francisco y Cristo, Cristo y Francisco, Natalia y Cristo, Cristo y Natalia, Juana y Cristo, Cristo y Juana, etcétera, etcétera. Es personal. No hay una cosa más genuina que no sea el trato de Dios. Hay tantas cosas fantasiosas en este mundo, pero es como nube que deja de ser. Bien. Un día reaccioné que tenía los zapatos muy rotos, se me olvidó ponerle cartón. Y no hallaba cómo al doblar mis rodillas uno se le ve la planta a los pies. Y llegué a decirle, Señor, no permita que alguien me vea que mis zapatos están rotos, Señor. Así oré. Pero cuando yo oré, yo era tarde. Ya alguien lo había visto. Mi hermana Magdalena lo había visto. Hermana Magdalena un día me abrazó, me estuvo abrazado. Y me decía, cómo Dios te ama, hijo. Dios te ama. Me hacía mucho cariño. Pero no me di cuenta, no sentí que me metió la mano al bolsillo. Pasados los días me meto la mano al bolsillo de mi vestón y saco billetes y un papel que dice, cómprate zapatos. Alabado sea Dios. La hermana había visto mis zapatos rotos y me dio plata para que yo me comprara zapatos. Dios puede tomar el medio que usted no se imagina, que yo no me imagino que Dios tomaría. Es increíble. Dios es admirable en su acción. Extraordinariamente admirable.
Cuesta tanto poder entender los designios de Dios. Cuesta tanto. Bien, me compré los zapatos. Y una hermana sabía, la hermana Teresa Cisterna, sabía que la hermana Magdalena me había puesto platas allí. Cuando me vio con los zapatos nuevos, la hermana Teresa, qué bueno que hizo caso, hijo, me dice. La hermana Magdalena le puse ese billete cuando le estaba haciendo mucho cariño. Es porque estaba metiendo la mano al bolsillo. ¿Y usted no se dio cuenta? No le dije nada. Bien. Eso consoló hoy de gran manera. Pero la tristeza estaba. El dolor estaba, el abandono estaba, el olvido de mi familia estaba. ¿Y sabe qué hice? Nunca le dije a los hermanos que yo era enfermo de broncopulmonar. La hermana Teresa se lo dijo a la hermana Magdalena y le dijo, por favor, no le diga a nadie. Porque el temor mío es que cuando los hermanos supieran que yo estaba enfermo pulmonar, como era eso contagioso, no me permitieran en la casa de oración. Y yo no quería faltar en los cultos. Para mí mi vida era ahí, estar en los cultos. Mi vida era ahí, predicar a la calle. Enfermo como estaba, Dios no permitió que callara mi boca. Enfermo como estaba sin pulmón, tenía voz para predicar, extrañamente tenía voz para predicar. En ese entonces se usaba una bocina de lata, se llamaba portavoz. Yo tenía eso, conseguía eso y predicaba con eso. Y un día vengo muy triste, después de vuelta de haberme hecho el tratamiento, inyectarme y todo. Los doctores me decían, la enfermera me decía, una niña joven, muy indígena, me decía, ¿por qué no me da las nalgas? Para inyectarte las nalgas, que ya los brazos no tengo por dónde inyectarte. Un doctor me dijo, sabe que usted dentro de 10 años más no va a tener fuerza en su mano para abrocharse un botón de la camisa porque los glóbulos rojos se le van a acabar, porque usted no se deja inyectar, me han comunicado que usted no se deja inyectar en los muslos ahí. Yo nunca pude pasarle la nalga a la enfermera porque la vergüenza me consumía. Nunca. Los 2 años que estuve en tratamiento nunca pude aceptar de que me inyectara en las nalgas. La vergüenza se apoderó de mí. Y me da la noticia que dentro de 10 años yo no iba a poder abrocharme un botón de mi camisa porque los glóbulos rojos se acababan en mi brazo. Poco menos que casi me dice que iba paralizado de mi brazo. Lleno de tristeza. Yo casi sentía el olvido, casi sentía que no importaba a nadie, que ya no sé, para mucho no existía. Pero pone al hombre Dios en desafío. Porque Dios sabe cuánta fuerza le queda todavía aquí que está grabando. Aunque se sienta terriblemente débil, que ya tiene que arrastrar los pies porque ya no puede ni caminar. Dios sabe que le queda fuerza, porque la fuerza viene de Él. Al débil lo hace fuerte. Voy caminando por Huérfano como siempre, con destino a donde yo estaba hospedado. Huérfano entre Cueto y Bulnes, siempre por Huérfano. Veo un grupo de palomas que le están dando comida.
le tiran comida, a su viejita le dan pan picado a las palomas, ahí estaban. Y me llama la atención que había, entre todas las palomas que había una sola que era blanca. Este desafío era vida o muerte. Dios lo sabía, Dios conoce la decisión de Francisco, Dios conoce la decisión de cualquier hombre, de cualquier mujer, cuando realmente toma una decisión determinante, Dios lo sabe. Y como que a Dios le agrada ese desafío. Porque Dios es Dios de batalla. Por algo que se le consideró Dios de los ejércitos. Es de batalla, es de pelea franca. De eso que dispara el último dardo, la última flecha. El último golpe. ¿Qué pasó? Viene a mi memoria el mensaje de Noé. Noé tuvo consigo una paloma doméstica, la ordenaba que fuera su mensajera para decirle qué pasaba con los tiempos en que habían enfrentado. Yo dije, tú eres el Dios de Noé, Señor. Y yo te pido una cosa ahora, Señor. Te lo pido, Señor. Yo quiero tomar en mis manos esa paloma, Señor. Si tú lo tomas, si tú me das autorización de tomarlo, sabré que tú eres conmigo, ya no me importa lo que me pase, Señor. Me aproximo y se empiezan a volar las palomas. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y la paloma blanca, inquieta, por todos lados se movía, que quería volar y algo pasaba, no podía, no sé. Y yo empiezo a aproximarme, ya me quedan como 3 metros aproximados de que ya podía seguramente, pero yo temblaba como una gelatina, porque estaba el desafío, sí o no, pero yo quería una respuesta de tomar la paloma, era mi petición determinante. Era una decisión, pero no sé cómo decirlo, es vida o muerte. Cuando me estoy acercando ya me quedan como, yo creo que el metro y la paloma inquieta ya se bajaba de la solera hacia abajo arrancando. Ya no tenía compañía, la paloma blanca estaba sola. Estaba ella y estaba yo. Cuando yo tiro la mano para querer tomarla, una voz a media altura de la casa que estaba, sale una voz que llegó a temblar el piso y me dijo, necio, torpe, pide cosa imposible. No sé de dónde, pero salió de mi garganta la palabra, ¡no! Dice la palabra que para Dios no es nada imposible. Tiro la mano y tomo la paloma. Alabado sea Dios. Hermano, tuve la paloma en mis manos. Era mi petición, era la respuesta genuina de Dios. Viva, cristalizado, verdadero, genuino. Y cuando la he hecho, lo impulso para que vuele la paloma. Lo impulso, vuela paloma. Me vuelve a hablar el espíritu satánico, me dice, la tomaste porque está enferma. Y yo le creí al diablo eso. Cuando yo le creí al diablo a la paloma que iba ya como 30 metros de altura, cayó. Cayó justamente en calle Huérfano con Bulnes, en toda la esquina, caserona vieja, antigua, zona alta siempre, rozando el departamento. Había un almacén en toda la esquina y cayó la paloma. Yo trato de apurar los pasos y yo era un anciano, simplemente un viejo que apenas caminaba. Estoy hablando de un hombre que no tiene oxígeno para caminar. Me faltaba oxígeno, mis pulmones estaban allí. Estaban todo el cascarón solamente. Y le digo, Señor, perdóname.
Yo te pedí y me la diste, no está enferma, no permita que por mi incredulidad siquiera pierda una sola pluma la paloma, Señor. Y traté de apurarme y tomé la paloma. Y el dueño del almacén me conocía a mí. Yo tomé la paloma, estaba entre la calle y la solera, con el cogotito doblado, cubierta su ala, con su ala al cuello. Levanto la paloma y no había ninguna pluma suelta de la paloma. Y le digo, paloma, vuela en el nombre de Jesús, y la impulso. Y la paloma, por favor, suplico el que lo escuche, por favor, no dude lo que le digo, genuinamente real. Voló tan alta la paloma que la miro y allá chocó seguramente con el rayo del sol y la paloma expendió un resplandor, la paloma y desapareció. Es el Dios que alaba a cualquier hombre que haya dicho yo acepté a Cristo. Dios es real. Dios es genuino. No es una fantasía, no es una historia bella, es genuino, es real. Es el mismo de ayer. Es el mismo de hoy. El mismo de los días que vienen. Aunque sean oscuros los días, es el mismo Dios. Volví a decirle, Señor, gracias. Vi tu gloria, te moviste a mi favor. Ahora, ¿qué importa mi vida si ya sé que eres conmigo? Si tú quieres que vaya a dormir debajo del puente Mapocho, lo voy a hacer, Señor, porque ya mi cuñado no me quería, me soportaba. Yo le hablaba, porque él no era cristiano, le hablaba del Señor toda la noche. Y pedía la bendición, queriendo él o no. Mi hermana me decía, pida la bendición nomás, papito, pídala nomás. Pedía la bendición. ¿Y sabe qué? Le tenía como una pesadilla a él. Todo lo que yo le decía lo volvía a soñar. En una ocasión fue tanto que se aburrió de mí, me dijo, tienes que irte de aquí, porque si no te voy a golpear, ordinario, mala clase. Eres miserable. Todo eso que me he dicho es verdad, pero una cosa te voy a decir. Golpéame. El primer golpe que tú me des será un año más cerca de los brazos del Señor. Así que tú decides llegar a los brazos del Señor, golpéalo, hazlo, cobarde. Y no lo hizo. Sabía el diablo que se le escapaba un gran instrumento, porque se aproximaba el tiempo en que él iba a aceptar al Señor. Y terminó siendo un pastor, un siervo de Dios. Cosa Dios admirable, hace cosa Dios admirable. Si Dios tuviera que mirar mi condición humana, si Dios tuviera que mirar mi posición, Dios no me habría elegido. Pero Dios no mira condición humana ni posición humana. Solo Dios mira que te ama y que Él murió pensando en ti. Pude ver la genuina respuesta de Dios en mi momento más angustioso de ese tiempo. Felizmente era soltero todavía. Que la paz de Dios sea para aquel que espera en Dios una respuesta. Pasarán los minutos que serán como horas, las horas serán como días y los días como semanas. Todo es prolongado en la tristeza y del dolor. Pero Dios está allí, midiendo y pesando tu decisión. Dios te bendiga. Shalom Alejem. La paz de Dios sea contigo. Gracias.